Comenzamos este bloque, nuestro Noticias 10 Mediodía, hablando de lo que fue la presentación del Mapa Nacional de la Discriminación. Esto estuvo a cargo del INADI. Estamos en contacto con su titular, Victoria Donda, que nos atiende muy gentilmente. Victoria, muy buenas tardes, el gusto de saludarla desde la provincia de Río Negro. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, en principio, un relevamiento que realiza periódicamente el INADI, que ha tenido, bueno, así la injerencia de la pandemia en este último tiempo, pero que lo han podido presentar en estas últimas horas. Sí, el INADI cada 3 años presenta este relevamiento, es un relevamiento nacional que lo que hace, como todo este tipo de relevamientos, es ofrecerle a quienes ocupamos lugares en el Estado un mapa acerca de determinadas situaciones. Es una fotografía que tomamos de la sociedad y que nos dan algunos indicadores que sirven obviamente para diseñar y desarrollar políticas públicas que en este caso enfrenten la discriminación y el racismo como el eje central de nuestra gestión. ¿Qué podemos decir, o por lo menos qué revela este nuevo informe que presentaron? Este informe lo que presenta primero es una situación que para nosotros, quienes trabajamos en el INADI, para nosotras es una buena noticia, que es que la sociedad en general está más consciente, ha desnaturalizado determinadas situaciones que implican racismo o discriminación, ¿no? Y por otro lado, este número indica también que de cada 10 argentinos, argentinas, 7 sufrieron o fueron testigos de algún hecho de discriminación o racismo. Esto es importante porque se ve un trabajo mancomunado en todas las gestiones, en todos los gobiernos, para que la gente pueda detectar los casos de discriminación, pero también pueda manifestarlos, ¿no? Sí, pueda manifestarlos y pueda llevar adelante acciones que son necesarias y que van tendiendo a que los hechos dejen de ocurrir. Algo que me llamó también la atención y positivamente es que la mayoría de las personas que han sufrido en primera persona discriminación o racismo son personas que creen que el Estado tiene que llevar adelante tareas de prevención, capacitación y promoción de los derechos. Y esto es una buena noticia porque es lo que tenemos que hacer desde el Estado, tratar de prevenir estos hechos de violencia, porque una vez que ocurren, una vez que hay una denuncia, ya hay un hecho doloroso y donde una persona ha sufrido. ¿Hay, Victoria, algún tipo de discriminación o por lo menos de ataque que se haya identificado en mayoría o por lo menos con un porcentaje mucho más alto que los otros? Bueno, al contrario de lo que pensamos, o como de la creencia popularizada que Argentina no es un país racista, la primer causa de discriminación en Argentina es el racismo asociado a la pobreza, ¿no? Eso es lo que se ha establecido como un número muy mayoritario. La segunda causa de discriminación son cuestiones estéticas corporales. No solo hablamos de personas que no son hegemónicamente, que su cuerpo no es como los parámetros hegemónicos que se muestran muchas veces en los medios de comunicación, sino de algunas otras cuestiones estéticas que pueden tener que ver con la estatura, o sea, por fuera del color de piel y de los rasgos étnicos, otras cuestiones estéticas. Esa es la segunda causa de discriminación. Y luego vienen las cuestiones de género. Hay que trabajar seguramente para revertir estos porcentajes, pero también hacer caso a lo que usted manifestaba, ¿no? La gente y la ciudadanía pide más presencia del Estado para tratar de combatir este tipo de situaciones. Sí, por supuesto, pide más presencia del Estado y bueno, también el ver que de cada 10 argentinos y argentinas, 7 sufrieron o vivieron algún hecho de discriminación o racismo, nos muestra que hay que seguir trabajando y profundizar las políticas en todo el país, no solo en la ciudad de Buenos Aires, porque yo estoy ahora acá sentada en la ciudad de Buenos Aires y me parece que es importante remarcar que una de las estructuras
sobre las cuales fue construida la Argentina y que generan una discriminación que luego da lugar a otro tipo de exclusiones en el ejercicio de los derechos, tiene que ver con las asimetrías territoriales. Por eso me parece importante remarcar que el INADI está presente en todo el país y que estamos llevando adelante desde algunos meses, desde hace un mes, una campaña que es el INADI de Ushuaia a La Quiaca, con 3 oficinas móviles para recorrer aquellas ciudades más alejadas de las ciudades capitales de cada una de las provincias. Donda, gracias por este contacto y también por la información que nos ha aportado. Gracias a ustedes, buenas tardes. Bueno, es importante también compartir aquellos números, aquellos porcentajes que nos entregó el INADI en relación a este relevamiento que realizó. Es importante también aclarar que, por ejemplo, se hizo hasta el 2019 y ahora los comenzamos a repasar. Por ejemplo, en el 2013, solo un 12% de la población consideraba a la discriminación como una vulneración de derechos. En el 2019, ¿qué nos dijeron los argentinos y las argentinas? Que un 36% estaba reconociendo que podía ser parte de discriminación. Esto es importante porque se identifica ya una discriminación concreta y no una falta de educación, una falta de respeto, una burla o un maltrato, sino ya una discriminación concreta y que hay que denunciar. Por otro lado, también hablamos de la interpretación que hizo el INADI en cuanto a la discriminación y los diferentes factores que entran en juego. Por ejemplo, otra de las informaciones que compartimos es que la discriminación, aparte de tomarse como una vulneración de derechos, es identificada por el 72% de la población, ahora sí es concreto, y hay un 28% que aún mantiene y que naturaliza este tipo de acciones. Todavía tenemos que luchar para revertir estos números que mejoraron porque un 72% de la población encuestada afirma y reconoce la discriminación, pero un 28% todavía sigue concreto, poco más de 11.000 personas que fueron relevadas a nivel país. Por otro lado, también hablamos de las características que tienen, por ejemplo, la discriminación en el país. La dimensión étnico-racial aparece como la principal discriminación en nuestro país. ¿Y saben en dónde? En provincias como Chaco, como Salta, como Santiago del Estero y también como la provincia de Tucumán. Esto es importante porque también sumamos las diferentes características que tiene la discriminación. Por ejemplo, estamos hablando de que la discriminación hacia la mujer se encontraba hace un tiempo, en el 2013, en un 6%. Este estudio desnuda una cifra que nos tiene que preocupar y ocupar a la vez, porque se incrementó al 12% las experiencias o las malas experiencias vividas por mujeres, y también si solamente lo abocamos al universo femenino, un 21% manifiesta que sufrió algún tipo de discriminación o de acoso incluso en el ámbito laboral. Y por último, ¿cuál es la intervención que debe tomar el Estado y qué le pide la ciudadanía al Estado? Más intervención, más acciones concretas. Por ejemplo, una incorporación en las aulas, en las escuelas para tratar este tema, realizar más campañas de difusión, dictar nuevas leyes que penalicen la discriminación, aumentar las multas y las sanciones y por último ampliar la cantidad de instituciones donde la gente pueda acercarse para denunciar algún tipo de discriminación. Parte de lo que es esta situación, estos porcentajes, este relevamiento que realizó el INADI y que por cierto nos acercan y nos dan ya un panorama mucho más concreto de lo que pasó entre 2013 y 2019, pero que fue presentado hace muy pocos días por este organismo.